Yo les invito a que se sienten y vamos a empezar diciendo que el tema que nosotros tenemos para este día dice, yo creo en milagros. Ahora la pregunta para los que estamos acá sería, ¿cuántos se identifican con ese yo creo? ¿Cuántos creen en milagros? Si usted no cree, es bueno que vaya entrando en la idea de creer. Yo sé lo que le voy a decir. Cuando nosotros llegamos a la iglesia del Señor, nosotros llegamos con la necesidad o traídos por la necesidad de que Dios haga algo a favor de nuestras vidas que nosotros estamos necesitando. A veces es una sanidad física, a veces es una liberación espiritual, a veces es una sanidad y liberación financiera, a veces es que traiga a nuestros hijos de nuevo a la casa, a veces es que nuestros hijos estén sometidos a las normas de la casa, etcétera. Yo quiero decirle, cualquier cosa que tenga que ver con ir hacia la voluntad o mover la voluntad de alguien hacia uno es un milagro. ¿Ustedes me entienden eso? O sea, un milagro va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, porque cuando nosotros lo ponemos en los estándares que los humanos entendemos un milagro, entonces creemos que eso es imposible, ¿ya? Pero quiero decirle lo siguiente, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos algo que me llama la atención resaltar antes de entrar en esencia en el tema de hoy, que va a ser muy cortico, pero aspiro y hemos orado a Dios porque sea muy productivo. Ahora, ¿qué podría tener de productivo un tema como este? Que usted se lleve la respuesta que usted ha venido esperando por años, por meses, por días, que usted se lleve esa respuesta en su corazón y se la lleve porque Dios efectivamente haga el milagro que usted estaba necesitando. La palabra de Dios en el capítulo 19 del libro de Mateo tiene unas verdades muy interesantes y estas verdades salen como consecuencia de una conversación que se planteó de un hombre que según las Sagradas Escrituras era muy rico, o sea, era una persona que al parecer no tenía necesidades económicas en esta tierra. Y quiero decirle que creo que no me equivoco al pensar que gran parte de las necesidades que nosotros exponemos delante de Dios tienen que ver con dinero, ¿sí? Tienen que ver con bienestar, tienen que ver con una mejor casa, con un mejor carro, con mejores bienes, con un mejor salario, y regularmente eso es lo que nosotros le pedimos al Señor, ¿sí? No quiere decir que todos, pero muchos, nuestras oraciones o para muchos de nosotros nuestras oraciones están encasilladas en pedir cosas en cambio de pronto pedirle a Dios que se desate el poder de Él para ver por qué esas cosas no vienen a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos honor a la verdad de lo que dice la Biblia dice que cuando una persona está viviendo bajo la opresión de alguna maldición, las maldiciones lo alcanzan, ¿sí? O sea, las maldiciones vienen y se hacen coberturas sobre esas personas y entonces esas personas no pueden avanzar porque hay una opresión que es la maldición que esté operando en contra de esa persona, puede ser en contra de su familia, en contra de sus ingresos, en contra de su salud, en contra de su desarrollo personal, etcétera. Y entonces hay personas que llegan a la iglesia del Señor y siguen en las mismas. El caso de este hombre, al parecer por el lado material no era eso, ¿sí? Cuando uno lee cuidadosamente el texto, entonces uno encuentra de que este hombre vino al encuentro del Señor. En el preámbulo dice, el joven rico vino al encuentro del Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Cuando hablamos de heredar la vida eterna, implícitamente, ¿qué era lo que este hombre estaba diciendo? ¿A quién se le viene algo a la cabeza? Diga conmigo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, sencillo, ¿sí? Porque para heredar la vida eterna definitivamente se necesita ser salvo. Ahora,
¿Qué me llama la atención de la forma como este hombre se acerca a Jesús, diciéndole una gran verdad que Jesús la refuta? ¿Qué le dice este joven al Señor? Maestro bueno. ¿Sí? A lo que el Señor dijo, ¿y por qué me dices bueno si en la tierra nadie es bueno? ¿Sí? El único bueno es mi Padre y es bueno porque no ha venido a la tierra, es bueno porque está en el cielo. O sea, eso es una palabra bien, pero bien diciente. Mas, sin embargo, el Señor no se queda ahí, sino que sigue diciéndole, si usted quiere heredar la vida eterna, entonces no necesita hacer sino, diga conmigo, una sola cosa. ¿Qué necesita hacer? Cumpla los mandamientos, no más. Pero entonces él le dice, no adultere, no fornique, tenga misericordia con los pobres y por ahí para allá. Entonces le empieza a decir un mundo de las leyes que Moisés dejó escritas, ¿ya? Cuando esto sucede, entonces este joven le dijo, todo lo que usted me dice que hay que hacer para heredar la vida eterna, yo lo tengo hecho, ¿sí? Cuando él dice eso, deja ver un algo dentro de la respuesta. Ahora, ¿cuál es el algo que deja ver dentro de la respuesta? Aunque yo estoy haciendo todo eso, yo siento que no soy salvo. ¿Cuánta gente dentro del cuerpo de Cristo, si se pusiese a hacer un acto de reflexión, entonces podría decir como que yo me siento como el muchacho ese, porque yo siento que estoy haciendo todo, pero parece que me hace falta algo que me dé seguridad en la salvación? Y al mirarlo de esa manera, como decíamos el domingo pasado, cuando nosotros hablamos de salvación, no estamos hablando única o de manera exclusiva de salvación del alma. Lo más importante, siempre lo he dicho, es eso, pero más sin embargo hay otras cosas que pertenecen a la salvación que también son muy importantes y que si eso no está desarrollado en la vida de uno, entonces uno vive muy mal mientras que vive aquí en la tierra y le da sentido completamente a lo que dijo Jesucristo al joven: en la tierra no hay nadie que pueda ser bueno de la manera que la palabra de Dios describe al que es bueno, ¿sí? Al mirar esa palabra y esa respuesta y esa charla que estaba teniendo este joven con el Señor Jesús, entonces el Señor Jesús dice eso y luego dice el joven: yo he hecho todo o estoy haciendo todo lo que usted me está diciendo. O sea, yo estoy cumpliendo la regla de los mandamientos. El Señor le dijo entonces: no te hace falta sino una cosa, ¿sí? Y eso de que no le hace falta sino una cosa dejó a este hombre afuera de la salvación. Mire usted qué terrible. ¿Por qué? Porque esa una cosa que le faltaba a este hombre es lo más difícil que tiene el hombre para soltar, ¿sí? El punto está aquí. El Señor le dijo: pues estás cumpliendo todos los mandamientos, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y cuando el Señor le dijo eso, dice la palabra que invadió una profunda tristeza a este joven, porque este joven era un hombre muy rico. Ahora, ¿qué creo yo que uno podría sacar como enseñanza de esto? ¿Será que Dios quiere que uno venda todo y se empobrezca para poder ir al reino de los cielos, para poder ser salvo? No, yo creo que el Señor lo que le estaba diciendo a él era: usted necesita ser misericordioso para unirle a los mandamientos esa actitud de misericordia y entonces usted va a poder ser salvo. ¿Sí? ¿Sabe qué se me antoja a mí pensar con relación a esto? ¿Cuántos saben que Jesús conocía a todo el mundo antes de que la gente hablase con él? O sea, a Jesús no necesitaban hablarle de la gente porque él sabía con quién estaba hablando. Nadie en la tierra ha habido con mayor discernimiento de espíritus que Jesús de Nazaret. O sea que
Cuando alguien se arrimaba a Jesús, Jesús ya sabía a qué venía, ya sabía quién era, ya sabía qué espíritu lo estaba motivando a venir donde él, ya sabía qué espíritus estaban operando en esa persona y le estaban impidiendo que esa persona pudiese ser lo que necesitaba ser para ser parte del reino. Este hombre quedó al descubierto. Era un hombre con mucho dinero, era un hombre cumpliendo todos los mandamientos que civilmente le ayudaban para estar bien con él, con la comunidad y por qué no decir con Dios. Pero era una persona que, al parecer, por la forma como se desarrolla el texto, no tenía misericordia. ¿Cuántos me entienden eso hasta ahí? Al parecer no había misericordia en él. Cuando este hombre, dice la Biblia, se pone muy triste, pasa algo interesante, y es que Jesús dijo que a un rico, en esa actitud inmisericordia, le era muy difícil entrar al reino de los cielos. Era muy difícil para esa persona, y era muy difícil porque quebraba con esa actitud todos los otros mandamientos. O sea, no cumplir con eso lo llevaba a quebrar todos los otros mandamientos de los que Jesús le había hablado textos más atrás. Cuando el Señor dice es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, mire usted que eso es una cosa bien interesante para discernirla, porque uno se imagina muchas cosas, pero cuando uno ha ido a Israel, la entrada que se llama el ojo de una aguja existe. Y la gente podía llegar hasta antes de pasar el muro para entrar a la ciudad, podía llegar hasta ahí. De ahí en adelante le tocaba a pie porque por ahí no podía pasar el camello. Y el Señor coge ese simbolismo y dice, es más fácil que el que venga galopando en un camello, que el que venga transportándose en un camello, dicho de mejor manera, pueda seguir su rumbo hasta Ciudad Santa montado en ese camello. Para él poder entrar a Ciudad Santa necesitará bajarse del camello y continuar su travesía a pie, porque necesita pasar por el ojo de la aguja, o sea, el hueco que tenía el muro, necesita pasar por ahí y continuar un buen tramo. Y Jesús dice eso en mención a que todos lo conocían, o sea, todos conocían eso de lo que él estaba hablando. Cuando él dijo eso, entonces los discípulos dijeron, wow, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? O sea, con ese ¿quién podrá ser salvo? Dijeron los discípulos, aquí no se salva nadie. ¿Por qué? Porque yo creo que hicieron una autoevaluación entre ellos y dijeron, nosotros cumplimos con todo, pero a poca misericordia tenemos, o a poco de aquello tenemos. Y el resultado de todo esto es que Jesús, entonces, al escuchar esas palabras, entonces entregó un texto bíblico que es muy interesante en el versículo número 26 del capítulo 19 del libro de Mateo, en donde dice la Biblia, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo, diga conmigo, todo es posible. ¿Qué cosas imposibles podrían estar habiendo para los que nosotros estamos en este lugar, que no las vemos posibles porque pues, la forma como nosotros miramos, como nos han enseñado a verlas, entonces nos llevan a pensar de que no es posible lo que nosotros queremos, que no es posible que venga a nosotros lo que necesitamos, que no es posible porque las leyes dicen que no, pero más sin embargo Cristo Jesús en esta palabra está diciendo que para nosotros es posible porque para Dios no hay nada imposible y nosotros no le pedimos al hombre, nosotros le pedimos a Dios. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo lo dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice esta misma palabra de la siguiente manera en el libro de 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios
porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Me gustaría que usted se aprendiera de memoria ese texto bíblico que está en Primera de Corintios capítulo 2, verso 14, porque siempre nos iremos a encontrar con una realidad. Nuestras necesidades pertenecen al mundo espiritual, pero se desarrollan en la naturaleza de nosotros, lo que quiere decir que pasan al mundo natural. A veces, vuelvo y digo, pueden ser enfermedades, a veces pueden ser meramente dolores, a veces pueden ser ansiedades, a veces pueden ser aflicciones, a veces pueden ser depresiones. Las razones son un montón, pero lo que sí está claro es que en la palabra de Dios está la respuesta para cada cosa. En la palabra de Dios está la respuesta para atender cada una de las necesidades que todos nosotros o cualquiera de nosotros tengamos hoy, para colocarlas en las manos del Señor, para que el Señor haga un milagro a favor de nuestras vidas. Y dicho esto, vuelvo y le leo el texto de Primera de Corintios. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ¿quién podría moverse en el hombre o como el hombre natural? ¿Quién? Diga, una persona que aun siendo cristiano no tenga activa la fe, porque la fe no pertenece al mundo de los hombres. La fe es un regalo del Espíritu Santo para el creyente, consiguiente a eso, para la iglesia. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que por la fe alcanzaron buena fama los antiguos. La Biblia dice que la fe tiene el poder para crear lo que usted anhela en su corazón. La Biblia dice que la fe lo lleva a usted a creer desde que pide hasta que recibe. O sea, eso es la fe y muchas otras cosas. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, diga conmigo, por falta de fe. ¿Cuántos me entienden eso y cuántos logran creer eso? Ahora yo le preguntaría a ustedes, o sea, todos los que estamos acá según las Sagradas Escrituras, aquí no hay nadie que no tenga un poquito de fe. Porque la Biblia dice que Dios ha colocado una medida de fe en todos, absolutamente en todos los seres humanos. ¿Ya? Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, nosotros llegamos traídos de la mano por ese poquito de fe que Dios colocó en nosotros, porque ese poquito de fe nos ayudó a entender que de la manera que estábamos haciendo, de la manera que estábamos viviendo, de la manera que queríamos conseguir nuestros deseos y anhelos, no era suficiente, que necesitábamos a Dios, y entonces encontramos en nosotros que a Dios no lo podíamos tener meramente en la casa y menos sin el conocimiento que Dios no podía estar en la casa para ayudarnos como nosotros necesitábamos, y el resultado final fue que terminamos yendo a una iglesia. Porque en nuestra fe que nosotros teníamos, que era chiquita, entonces encontrábamos que Dios en la iglesia se movía. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Quizás no sea el caso ni siquiera de uno de ustedes, pero en medio de nuestras tribulaciones, antes de conocer a Cristo, en medio de nuestras situaciones difíciles, antes de creer en el Señor, en medio de esas situaciones en donde uno se daba cuenta que humanamente no se podía, entonces encontrábamos que dentro de la familia había un mal llamado aleluya, pero un bien llamado aleluya. Digo un mal llamado aleluya porque se decía de una manera despectiva para referirse a los creyentes de la familia, ¿sí? Y un bien llamado aleluya porque definitivamente que los aleluyas sí vivimos contentos en medio de todas las circunstancias. Eso es lo que quiere decir aleluya. Entonces, sí, estaban diciendo una verdad de una manera despectiva, a veces burlona. ¿A cuántos llegaron a decir eso? Ahora ninguno, pero está bien. No, yo lo digo porque es que, pues imagínense,
Ya llevamos 64 años en esta tierra, alguna cosa tenemos que haber visto y otras las tenemos que haber aprendido, y mucho de lo que aprendimos seguramente lo dijimos. Entonces, les estoy hablando desde lo que yo conozco. Cuando estábamos en situaciones complicadas, ¿a quién buscábamos? Al evangélico de la familia. ¿Por qué buscábamos al evangélico de la familia? Porque nosotros sabíamos que al evangélico de la familia lo escuchaba Dios. ¿Por qué al evangélico de la familia lo escuchaba Dios y a los que no los escuchaba? Porque los evangélicos de la familia orábamos, los que no rezaban o ni siquiera rezaban. ¿Cuántos me están entendiendo? Pues quiero decirle lo siguiente: cuando nosotros cogemos todo lo que hemos hablado y lo tratamos de volver pocas palabras para poderlo aprovechar en nosotros, entonces nosotros vamos a dar cuenta de lo siguiente. Muchos de los que estamos acá podemos estar teniendo una necesidad, y una necesidad de aquellas necesidades que no les encontramos pie ni cabeza porque no las entendemos. Porque si se trata de un dolor, no nos duele nada. Si se trata de una enfermedad, estamos bien saludables. Si se trata de alguna situación que uno pueda determinarla en algún espacio, no encuentra dónde acomodarla y consecuente a eso, uno no encuentra cómo pedir. Me llama la atención para resaltar el tema Yo creo en milagros, me llama la atención resaltar algunas cosas que dijeron hombres que quedaron registrados en las Sagradas Escrituras ante la cuestión o el cuestionamiento del Señor Jesucristo. Una vez, y lo digo pensando de que ustedes lo han oído antes que ahora, una vez alguien se llegó al Señor y el Señor sabía que él venía con una necesidad, y él le dijo, el Señor le dijo a esta persona, si usted puede creer, le será hecho. ¿Cuántos han oído esa palabra? ¿Cuántos? Yo creo que la iglesia en general. A otro en otra ocasión le dijo, usted va a recibir de acuerdo a lo que usted crea. O sea, todo está metido dentro de la fe. A otro le dijo, ¿qué quiere usted que yo le haga? ¿Sí? Imagínese usted, uno ciego, y que llegue a pedir un milagro a Jesús. Y Jesús le diga, ¿usted qué quiere que le haga? Implicativamente uno dice, pues, recibir la vista, ¿cierto? O sea, cualquiera con siquiera 2 dedos de frente, eso es lo que se imagina, ¿verdad? Que la respuesta lógica es, pues, recibir la vista porque no veo, ¿sí? Mas, sin embargo, el Señor le preguntó al ciego Bartimeo, ¿qué quiere usted que yo haga por usted? Y él le dijo, que reciba la vista. ¿Sí? Y el resultado final fue que el ciego Bartimeo, de ese momento en adelante, dice la Biblia, que volvió a ver, dando a entender que él antes veía, pero por alguna circunstancia había quedado ciego. ¿Sí? Con este había, yo quiero leerles una parte de las Sagradas Escrituras que yo la encuentro en Mateo capítulo 17, verso 14 al 18. Y antes de leer esta parte de las Sagradas Escrituras, yo lo quiero desafiar a usted a que busque, seguramente después de ahora, para que me pueda poner cuidado, cómo esta misma palabra dice en los otros evangelios, ¿sí? Y digo los otros evangelios no porque hayan muchos evangelios, sino porque hubieron 4 evangelios escritos por 4 personajes diferentes, y es muy importante esa realidad en esta palabra. ¿Por qué? Al yo leer esta palabra desde el libro, pues la Biblia, desde la versión Reina Valera, yo voy a encontrar un preámbulo que dice Jesús sana a un muchacho lunático, ¿sí? Y quiero que usted me entienda esto, es bien importante en esta palabra. ¿Por qué?
Porque cuando usted se mueve con esta misma palabra al libro de Marcos, que también está en el capítulo número, ahí lo busca y lo encuentra, sí, 9:23. Entonces usted encuentra que allá no hablan de un muchacho lunático, allá hablan de un endemoniado, ¿sí? Y cuando se mueve a Lucas encuentra la misma expresión. Pero cuando usted lo lee desde el libro de Mateo, entonces encuentra un muchacho lunático, ¿sí? Y yo me ponía a preguntarme por qué esta disparidad en el concepto, ¿sí? Y encontré lo siguiente: cuando uno estudia en una escuela bíblica, a uno le enseñan que Marcos, el Evangelio de Marcos, fue escrito preferencialmente para los romanos, ¿sí? Para todos, pero preferencialmente para los romanos. Él tenía que escribir de una manera que los romanos entendiesen. Cuando uno busca el lado de Lucas, entonces el libro de Lucas o el Evangelio según San Lucas fue escrito preferencialmente para los griegos. Entonces ese libro está escrito para que los griegos de manera preferencial lo entiendan, lo mismo que nosotros, ¿sí? Pero cuando uno va al libro de Mateo, entonces el libro de Mateo fue escrito preferencialmente para los judíos, ¿sí? Porque entre ellos el judío era él. Y entonces él está viendo el mismo episodio que están viendo los otros. Pero cuando él está viendo el episodio, él está de manera presencial, ¿sí? Cuando Marcos escribe, él escribe el episodio que vio otro, porque él no estaba metido ahí, ¿sí? Cuando uno se va a Lucas, uno encuentra la misma figura, ¿ya? Ahora, quiero que usted me entienda esto. El único que señaló de manera vertiginosa lo que pasó en ese asunto fue el apóstol Mateo, y él lo dice de la siguiente manera: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Sí? En los otros escritores dicen que está endemoniado, ¿sí? Que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué en esencia podríamos sacar de esta parte de la palabra para ponerle un piso bíblico a todo lo que hemos dicho? ¿Sí? Yo le voy a decir lo siguiente. En el caso como está escrita esta palabra, entonces lo que se está diciendo en términos judíos y para nuestros términos es que este muchacho estaba en una situación demoníaca por un mal postizo. ¿Ustedes me entendieron eso? ¿No me lo entendieron? Bueno, yo se lo voy a decir de la siguiente manera. En el caso de este muchacho, estaba metido en un problema espiritual porque lo habían metido las malas intenciones de otros. Se lo voy a explicar de la siguiente forma para que me lo entienda mejor, ¿sí? Cuando Mateo habla de lunáticos, está hablando de astrólogos. Y cuando nosotros hablamos de astrólogos en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, hablamos de una de las interpretaciones del ocultismo. ¿Usted no me entendió eso? Yo sé que todos ustedes están muy sanitos y muy nuevecitos en esta tierra, pero me va a tocar explicárselos un poco más escuetamente.
¿sí? El mundo de la astrología, si nosotros lo miramos desde el punto de vista bíblico, la palabra de Dios dice en el libro de Daniel que cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó, él mandó a buscar un grupo de personas sabias para que le ayudaran a interpretar el sueño. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? La palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, eso fue de esa manera. Nabucodonosor mandó a buscar un grupo de personas sabias, o sea, los sabios que habían en ese momento en Babilonia, él los mandó a buscar. Ahora, dentro de esa representación venían astrólogos, venían magos, venían personas que tenían la forma de identificar en el mundo espiritual qué era lo que él había soñado y qué quería decir el sueño. Allá están metidos los astrólogos, ¿sí? Si nosotros hoy nos venimos con eso de la astrología y lo colocamos en una buena, en una buena enseñanza, entonces decimos que hay astrólogos que son científicos, pero los más son brujos. Bueno, creo que con esta nos vamos a identificar. ¿Cuántos nacieron en el cristianismo acá? O sea, que nunca han dado pasos afuera, porque usted va a quedar muy exonerado, pero más sin embargo va a haber escuchado de esto, ¿sí? Pero ¿cuántos de los aquí presentes en algún momento compraban la revista del momento para leer el horóscopo? Ninguno, dice aquí el pastor. ¿Cuántos? Yo quiero decirle, el horóscopo depende del mundo de la astrología maligna. ¿Cuántos llegaron a consultar un psíquico? Ninguno. ¿Cuántos llegaron a leer las cartas o a que se las leyeran? Yo creo que ni saben que existen cartas. ¿Cuántos de los aquí presentes llegaron a ponerle la mano a una gitana para que se las leyera? ¿Cuántos de los aquí presentes se llegaron a fumar un tabaco para que se los leyeran? ¿Cuántos de los aquí presentes llegaron a ir por ahí donde le leían la tacita de café? O sea, la lista es larga. Y de pronto aquí, yo vuelvo y digo, hay unos que nacieron en el cristianismo que no tienen ni idea de eso porque sus padres ya no lo hacen. Con eso de que ya no lo hacen, ¿qué quiere decir? Un día lo hicieron. Todos, no, pero muchos, sí. Y no nos vayamos a los padres para no hacerlo tan complicado con nuestros padres, a quienes tantos amamos. ¿Qué tal los abuelos? ¿Qué tal esas generaciones hacia atrás? Pues yo quiero decirle que como colombiano, creciendo en un barrio colombiano, nada más para que usted tenga en cuenta esto. Yo nací en un barrio de Pereira que se llamaba San Judas Tadeo. Así se llamaba el barrio. Mis hijos en Bogotá nacieron en un barrio que se llama 20 de Julio, en donde el patrón es el divino niño Jesús. Ahí están mis hijos, que ellos nacieron ahí. ¿Y sabía usted una cosa? Que cuando usted ha nacido debajo de una cobertura de esas, está dependiendo de justamente el patrón de ese barrio. Crecí toda la vida oyendo decir que el patrón de Colombia se llamaba, ¿cómo se llamaba? Algún colombiano por aquí que me ayude a recordar. Los colombianos me escondieron. ¿Cuál?
el Sagrado Corazón de Jesús. O sea que esto no lo escoge uno, esto lo escogen por uno, ¿sí? En la casa mía, por mucho tiempo, sin yo saber, hubo la representación de, según mi esposa, mi patrón, que era San Judas. Había una estatuilla de San Judas hasta que yo la conseguí y entonces la boté. Y estaba el patrón de uno de los hermanos de ella que se llamaba San Martín de Porres. Ahora yo le quiero decir a usted lo siguiente: ¿usted cree que una familia así avanza? Pues yo quiero decirle, no va para ningún lado. La mía no iba para ningún lado hasta que descubrimos esas pequeñas cosas a las cuales la Biblia les da el nombre en Cantar de los Cantares, zorras pequeñas, que parece que no hacen daño, pero hacen daño. Cuando nosotros venimos al texto, el texto dice que había un hombre que tenía un problema lunático, un problema postizo, ¿sí? Pero ¿sabe qué me impacta hoy, después de tantos años? Que eso sigue operando, pero ahora le cambiaron de nombre. ¿Y sabe cómo se llama eso ahora? ¿Cuántos podrían decirme cómo se llama eso ahora? Según la ciencia actual. ¿Cómo se llama? Bueno, se los voy a decir de la siguiente manera. Este problema que tenía este muchacho, según su padre, cogía a este muchacho y de cuando en cuando, lo que quiere decir que no permanecía en esa situación a toda hora, sino que de cuando en cuando era colocado en el fuego. ¿Por quién? Por el espíritu inmundo que lo poseía, y otras veces era colocado en el agua. O sea, a veces se iba para un extremo y otras veces se iba para el otro. ¿Cómo llama eso ahora la ciencia médica? Bipolaridad. Y entonces usted ve gente bien. No les ve ni la menor seña de que estén mal. Y al otro día no les ve ni la menor seña de que estén bien. Se van para los extremos. Los coge la tristeza, la amargura, la angustia, todas esas cosas que le pegan a la emoción, y la persona está en un desenfreno espiritual que no puede salir adelante. Esta palabra dice que este muchacho estaba en esa condición. Ahora, el padre reconoció, número 1, que era lunático. Número 2, reconoció que un demonio, que un espíritu venía y lo atormentaba de cuando en cuando. Me gustaría que usted me entienda esta enseñanza. Le voy a decir la razón. Hay muchas enfermedades que se le presentan al cuerpo y no tienen mucho que ver con salud física, sino con salud mental. Si usted se tomara el tiempo en estos momentos de ir a los dispensarios donde se trabajan problemas mentales, usted no encuentra por dónde entrar. La próxima cita en emergencia puede ser dentro de 12, 14 o 20 horas. ¿Y sabe qué pasa? La iglesia ha dejado de hacer el trabajo para la cual fue puesta en esta tierra. Eso es lo que pasa, no es otra cosa. Porque los únicos que conocen o tienen riesgo de conocer esta realidad es la iglesia de Jesucristo, porque es en la única parte donde de estas cosas se habla con todos los detalles. Y por eso el tema: ¿usted cree en milagros? ¿Cuántos creen en milagros? Yo personalmente creo en milagros. Y estas cosas no salen sino a través de un milagro. Y para que ese milagro suceda, usted y yo tendríamos que entrar en esas personas que ayunemos por el género que, según la Biblia, nos lleva a nosotros a ser efectivos
efectivos el día que vamos a reprender un espíritu inmundo, o porque está en nosotros, o porque está en la casa, o porque está en la demás gente. Mire usted, los milagros son para todo el mundo, incluyendo la gente que no conoce a Cristo, incluyéndolos a ellos. Uno hace una campaña de milagros y llega un mundo de gente y un mundo de gente recibe. Y de pronto ni recibieron a Cristo, pero se llevaron la respuesta a la fe con la que ellos llegaron a la campaña evangelística. Lo mejor es que se lleven a Cristo, aunque de pronto se lleven todavía el problema, porque el problema tarde que temprano va a salir, porque tarde que temprano van a encontrarse bajo la realidad de que solamente Cristo los puede sacar de ese problema. Cuando se llevan solamente el milagro, entonces cada que el diablo por ahí les aprieta la tuerca, van a la siguiente campaña para que les toquen el arpa y les aquieten el diablo que los está molestando. Dios hoy quiere decirnos a nosotros eso. Hay cosas que suceden que nosotros no logramos clasificarlas en un punto específico, pero yo quiero decirle algo a usted, y es que en la medida en que usted logre identificar el porqué de las cosas, los problemas van a dejar de suceder en la casa. Mientras que usted no identifique ese porqué, usted siempre va a tener los problemas en la casa y va a estar inclusive deshonrando el evangelio, pensando que ni para Dios es posible sacarle a usted de la condición donde está. Ahora sí, concluyendo, les digo, la iglesia, aquí nosotros, la iglesia Nueva Vida, dentro de poquito va a comenzar un tiempo para sanidad y liberación, sanidad emocional y liberación espiritual. ¿Quién va a administrar eso? Personas que están siendo entrenadas desde hace días para hacer ese tiempo de ministración, el cual llamaremos un encuentro con Jesús, y con usted mismo lo hará libre de absolutamente todas las opresiones. ¿Usted me entendió? Necesitamos urgentemente, y se los decía el domingo pasado, necesitamos urgentemente entrar por donde nosotros sabemos que están las respuestas de Dios, para que la gente salga de las situaciones donde el diablo, por mala intención de la gente, los ha metido. Porque hay muchos que están por ahí sin culpa, porque lo han heredado. Ustedes, a través de ese proceso, ustedes van a estar escuchando muchas cosas que ustedes necesitan oír para que entonces la liberación se mueva desde esta casa con ustedes a su casa. Antes a esto le dábamos el nombre de encuentro, otra vez se lo dimos de restauración y restitución, pero ahora va a ser un encuentro con Jesús, y con usted mismo lo moverá a ser libre absolutamente, porque el conocimiento de la palabra nos hará libres. Yo hoy solamente quiero decirles, ya concluyendo, Dios tiene planes con absolutamente toda la iglesia, y el primer plan es que sean salvos, el siguiente es que sean sanos, el otro es que sean libres, el otro es que ustedes puedan ser prosperados, el otro es que el diablo no tenga con qué estorbar las múltiples bendiciones del reino que están en Cristo Jesús, que están en el mundo espiritual, para todos los que logremos creer que de Dios viene todo lo que es bueno, pero que aquí abajo hay mucho quien estorbe las buenas cosas de Dios para el pueblo de Dios o para la iglesia, según como usted me lo entienda. Y se los pregunto ligeramente:
¿Cuántos de ustedes necesitan que Dios empiece a hacer algo a favor de ustedes? A favor de sus familias. Porque vinieron con un dolor, con una angustia, con una amargura. Porque están que no saben en dónde esconderse de los problemas. Yo quiero decirle que según la Biblia, el mejor escondidijo se llama Cristo Jesús. Y lo mejor que puede uno hacer es ir por los tesoros escondidos en Él, porque cuando uno saca esos tesoros escondidos en Él, la vida de uno pasa a ser distinta en todas las formas. Son muchos los casos y yo quedo abismado cuando encuentro que hay mucha gente buena, que hay mucha gente que uno sabe que son salvos y no sabe por nada sino porque la Biblia de Dios lo deja ver de esa manera. Y hay mucha gente que está tratando de vivir la vida de la mejor manera, pero cuando uno entra a hablar con estas personas, están enajenadas mentalmente como era enajenada esta persona. A veces están muy bien y otras veces están muy mal. Y les queda fácil moverse de un extremo al otro. Y cuando eso pasa, algo no está funcionando y entonces nos toca irnos a la realidad, y la realidad es bien sencilla. ¿Por dónde entró el demonio? ¿Por dónde entró el espíritu inmundo? ¿Cómo lo pudieron haber colocado? ¿De qué manera se está desarrollando? Y echarlo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Vuelvo y le leo este texto bíblico porque yo creo que usted necesita llevárselo en el corazón. Pero al hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Lleve usted esto en su corazón y empiece a analizar, usted por usted, y usted por los suyos, y usted por la gente que Dios coloque a su alrededor. No voy a empezar a ver el diablo por todas partes, porque también eso es malo. No voy a empezar a ver que todo es del diablo, porque también eso es malo. No se vaya a ir al otro extremo a reprender al diablo por todo lado, porque de pronto ahí resulta reprendiendo al mismo Dios. O sea, las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios se encargará de decirle a usted, de decir a cada uno de nosotros qué viene de parte de Dios y qué hay de parte del enemigo, y en qué momento de pronto se abrió una puerta y en qué momento de pronto el enemigo vino y entonces se quedó por allí haciendo lo que ha hecho hasta hoy, enfermando vidas, enfermando mentes, robándose paz, robándose tranquilidad, robándose matrimonio, que no hay una razón válida para que de pronto estén en conflicto, pero más sin embargo están en conflicto porque hay algo oscuro que ha entrado a ser gobierno espiritual en esos matrimonios, y entonces el diablo se está saliendo con la de él. Pero quiero decirle desde ya, eso no va a suceder más en los entendidos de Jehová. Pongámonos en pie y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude, que nos bendiga. Si usted necesita pasar por ese proceso porque quiere encontrar la razón del por qué no se logra salir adelante, del porqué de las enfermedades, del porqué de las preocupaciones, de por qué usted no puede tener un buen contacto con todo el mundo, usted llame a la oficina, porque ahí le van a dar una cita. Eso será usted y un pastor. O sea, no vamos a tener un grupo masivo como antes lo teníamos. Ahora va a ser muy personal, va a ser absolutamente personal, porque los problemas de todos nosotros son diferentes, aunque produzcan de lo mismo. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo te pido en esta mañana que la gloria tuya se manifieste en mi vida. Que esa gloria sobrenatural de la que habla tu palabra se manifieste poderosamente en mi ser en este momento.
Dígale: Señor, yo te pido con todo mi corazón que desde ya yo empiece a ser liberado de todas aquellas cosas que se me roban la esperanza, que se me roban la paz, que a veces me tienen en espíritu de incredulidad, que a veces me tienen en situaciones que yo sé que no son buenas, pero igual las hago, que repetitivamente, oh Dios de los cielos, me tengo que estar yendo delante de ti a pedirte perdón por cosas que yo sé que no debo hacer, pero que igual la debilidad de la carne me lleva a hacerlas. Digámosle: Señor, hoy renunciamos a todo espíritu inmundo, a toda obra de la carne que haya venido para traer desestabilización a mi vida, Señor, que haya venido para robar santidad, que haya venido a mi vida, que haya venido a nuestra vida con el ánimo de robar lo que tú nos entregas, Dios de los cielos. Digámosle: Señor, en este momento te estamos pidiendo que el derramamiento de tu santa gloria sea sobre todos los que estamos en esta casa. Que haya una bendición sobrenatural para nuestras vidas. Y yo se lo digo de la siguiente manera: yo creo firmemente que estamos en el tiempo en donde la iglesia tiene que ser una respuesta especial para las necesidades del pueblo de Dios. Y todo el pueblo de Dios debe de ser una respuesta para la gente del mundo, porque en ninguna parte hay respuesta para la vida espiritual de una persona que no sea en Cristo.